Bueno, muchachos, continuando con nuestra tercera parte sobre potencial eléctrico. En este caso aquí abordaremos la distribución continua asociada a un potencial eléctrico. Calcularemos otros ejemplos y finalmente terminaríamos con dos tareas que aconsejo que las hagan juiciosamente, porque probablemente son ejercicios que pueden salir en un parcial. ¿Ok? Entonces traten en lo que pueda a medida que vayamos avanzando, ir haciendo las tareas. ¿Ok? Como siempre, pues cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo institucional. ¿Ok? Entonces, vamos la. En este ejemplo vamos a considerar una distribución continua de carga. Pues, como ustedes pueden reparar, tenemos una barra de longitud 2A localizada a lo largo del eje Y. Y a una distancia X se localiza un punto P. Esa distancia X está en un punto equidistante de la barra, es decir, a la mitad de la barra tenemos un punto P. ¿Ok? Entonces observen que ese punto P pues, tiene una distribución de carga total Q. Entonces yo puedo tomar simplemente un elemento diferencial de carga localizado en una posición de Y. Y de allí, pues, trazar una línea de acción que básicamente me va a definir el R al punto P. ¿Ok? Entonces vamos a analizar ese problema. Entonces, el enunciado es el siguiente. Una carga eléctrica positiva Q está distribuida de manera uniforme a lo largo de una línea de longitud 2A que se encuentra a lo largo del eje Y, entre Y igual a menos A y Y igual a más A, así como se muestra en la figura. Determina el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje X a una distancia X del origen. Entonces, nuevamente aquí hay que reconocer que atacar este tipo de problemas desde el punto de vista del potencial son mucho más sencillos, porque no nos tenemos que preocupar nuevamente por los vectores, hacia dónde va el vector de campo, hacia si sale, si entra, si tiene componentes, etcétera, que es mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el potencial eléctrico de una distribución continua de carga, que es básicamente similar al potencial de una carga puntual. La única diferencia es que aquí el diferencial de carga, recordemos, va a depender de si la distribución es lineal, superficial o volumétrica. En este caso, como podemos ver, es lineal. ¿Ok? Entonces, para eso podemos utilizar la densidad lineal de carga, que es lambda, por un diferencial de longitud, que en este caso, como es a lo largo del eje Y, llamamos de Y. Sencillo. ¿Ok? Pero podemos calcular la carga total Q. Entonces, para calcular la carga total, basta simplemente integrar en ambos lados de 0 a Q grande, que es la carga total, y de este lado sería de menos A hasta A, dándome que la carga está distribuida sobre todo sobre toda la longitud. ¿Ok? Y esa carga total es más 2 lambda, porque es positiva. ¿Ok? Muy bien, entonces dejemos eso aquí quieto. Entonces combinemos esta expresión, este diferencial de carga aquí. Y lo que vamos a obtener es el potencial de esta forma. Ahí sacamos los términos constantes, queda una integral que podemos revisar en las tablas de integrales si se puede hacer. Y esa integral tiene la siguiente solución. Es un logaritmo de la raíz de las variables x y y menos y. ¿Okay? Evaluado de menos a hasta a. Siendo en este caso x un valor constante. Y la variable de integración en este caso es y. Entonces vamos a reemplazar esos valores de a y de menos a allí mismo y obtenemos esta expresión que está acá. Observen que hemos sustituido el valor de lambda como función de la carga Q. ¿Okay? Y entonces podemos apelar a las propiedades de los logaritmos que me dicen lo siguiente. Si yo tengo una diferencia de logaritmos, esa diferencia de logaritmos se puede reescribir como siendo una división entre los argumentos de esos logaritmos. ¿Ok? Entonces, esta forma mucho más elegante
de expresar nuestro resultado sobre el potencial en una distancia P de una barra de longitud 2A. ¿Ok? Muy sencillo, miren que no tuvimos ningún tipo de problemas con los vectores directores, componentes, etc. Sumamente sencillo. Solamente nos importó dónde estaba el R. Y el R, usando Pitágoras, tiene esta forma. ¿Ok? Lo cual fue sustituido aquí. Ahora aquí viene lo interesante. Nosotros siempre hemos hablado en los ejemplos anteriores que cuando ese punto P está localizado en el infinito, ese potencial debe ser cero. Entonces mi objetivo ahora es probar que cuando yo tomo ese punto P y lo arrojo al infinito, ese potencial que hemos obtenido va a ser cero. Entonces, para hacer eso, pues, respondamos la pregunta, ¿qué sucede cuando el punto P está muy lejos de la barra? Entonces tomamos este argumento, X, que es la distancia del punto P al origen, va a ser mucho mayor que A. Es decir, A viene siendo la longitud de uno de los segmentos. Entonces, vamos a ver qué sucede. Tomamos nuestro resultado. Lo que hacemos en este caso es simplemente, reparen, factorizar x cuadrado. Factorizo x cuadrado aquí, x cuadrado acá. Ese x cuadrado sale junto con una raíz que mata la potencia de 2. Entonces nos queda algo así. Aquí queda 1 y ese x cuadrado que hemos sacado pues pasa a dividir a cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos lo siguiente? Bueno, sabemos que como x es muy grande comparado con a, pues esto va a ir a 0. 0 acá. De esta forma que nos queda algo bien chévere, bien sencillo. X más a y x menos a. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Factorizamos x aquí arriba y x acá abajo. Y obtendremos lo siguiente. Donde ahora a queda dividiendo sobre x arriba y abajo. Entonces, podemos simplemente cancelar x y estos fraccionarios, como x mucho mayor que a, esto se hace 0 aquí y aquí. Y por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta de que me va a quedar simplemente 1 sobre 1. Y eso va a dar 1. Y logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, el potencial, cuando ese punto P se localiza muy lejos, casi que en el infinito, el potencial se hace 0, respetando la condición que hemos introducido anteriormente. ¿Ok? Muy bien. Superficies equipotenciales. ¿Qué es básicamente una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial se define con los puntos o es formada por todos los puntos en el cual el potencial es el mismo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una carga positiva y la carga positiva tiene líneas de campo radiales, como se muestra aquí saliendo. ¿Qué pasa? Que por lo menos si yo me localizo en este punto, mido el potencial. Ese potencial probablemente sea mayor que 70, porque el potencial siempre va a tender a crecer en dirección contraria a la dirección del campo. Eso es una consecuencia nuevamente de la definición que encontramos anteriormente, donde escribimos que el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente del potencial. La física de esa expresión que deducimos allá al principio en la primera parte es que el campo va en una dirección y el incremento del potencial va en dirección contraria a la dirección del campo. Entonces, en este caso, si ustedes observan, él va disminuyendo, pasa de 30, 50, 70, probablemente sea 80, 90 y así sucesivamente. A medida que se aproxima a la carga positiva, el potencial incrementa, pero observen la dirección de incremento del potencial y la dirección del campo, son opuestas. ¿Okay? Entonces, volvamos otra vez a lo que es una superficie equipotencial. La superficie equipotencial es aquella en la cual es un conjunto de puntos en los cuales el potencial es el mismo. ¿Ok? Aquí tengo un valor de 70, 70, 70, 70,
70, 70. Si yo junto todos esos puntos, puedo definir una superficie equipotencial. Otro aspecto importante es que si ustedes pueden observar aquí, el campo eléctrico siempre será perpendicular a la superficie equipotencial. Ustedes pueden ver aquí el campo perpendicular a la superficie, perpendicular a la superficie, sigue siendo perpendicular a la superficie. Y ese mismo resultado se aplica a las otras superficies equipotenciales. ¿Ok? En este ejemplo, pues tenemos 3, 70, 50 y 30. Y recordemos nuevamente que el incremento está asociado a cuán próximo se encuentre de la carga positiva. Ahora veamos qué sucede para otras configuraciones. Por ejemplo, un dipolo eléctrico. ¿Okay? Entonces tenemos las líneas de campo generadas por un dipolo eléctrico, donde las líneas de campo entran en la carga negativa y salen de la positiva, ¿cierto? Y entonces las líneas en azul representan mis superficies equipotenciales. Recordemos que el campo siempre será perpendicular a esa superficie equipotencial. Miren, aquí hay un perpendicular, 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 perpendicular. Y en todos los puntos es perpendicular. Recuerden que el vector de campo siempre será tangente a la línea de campo. Siempre. ¿Ok? Entonces, si yo trazo aquí un vector de campo tangente a cada curva, observarán que es perpendicular a esa superficie equipotencial. Entonces, esa superficie equipotencial en este caso es B igual a 0 voltios. Y miren aquí el incremento nuevamente. A medida que nos acercamos al electrodo positivo, el potencial incrementa. 70, luego disminuye a 50 a medida que me voy alejando de la carga positiva. ¿Okay? Luego 30. Muy bien. Ahora miramos qué pasa cuando las cargas tienen igual magnitud y igual signo. Como es esperado, sus líneas de campo eh, no se cruzan, ¿cierto? Y también podemos dibujar usando el hecho de que eh, las superficies equipotenciales son perpendiculares a los vectores de campo. Entonces, basados en eso, yo puedo dibujar estas superficies equipotenciales que están aquí en azul. Y también analizar dónde está el mayor potencial, el menor potencial y así sucesivamente. Ahora miren lo que sucede para conductores. Tenemos aquí dos láminas, dos sistemas conductores, una placa y tenemos una esfera conductora. ¿Ok? Observen que si ustedes ven con mucho cuidado, las superficies equipotenciales son concéntricas a la forma del conductor. Y esto es porque las líneas de campo o los vectores de campo eléctrico son perpendiculares a la superficie. Y como son perpendiculares a la superficie en sí es una superficie equipotencial. ¿Okay? Aquí se ve un poco chueco porque hay una interacción entre dos conductores. Miren aquí, el campo es perpendicular a la superficie. Si por acaso estas superficies no fueran bien definidas, pues sería esperado ver líneas de campo todas chuecas. Y las superficies equipotenciales también serían superficies equipotenciales chuecas, porque las superficies equipotenciales en estos casos serían proyecciones a esos conductores. ¿Ok? Entonces, para terminar la idea de las superficies equipotenciales es aquella superficie formada por los puntos que posean el mismo potencial. ¿Ok? Muy bien. Analicemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una esfera pequeña con masa de 1.5 gramos que cuelga de una cuerda entre dos placas verticales paralelas. Aquí están las placas. Separadas por una distancia de 5 centímetros. Las placas son aislantes y tienen densidades superficiales de carga uniformes más sigma y menos sigma. Es decir, tienen carga positiva y carga negativa. Y si hay cargas, hay campo. La carga sobre la esfera, esta esfera que está acá, es de 8.9 por 10 a la menos 6 coulomb. La pregunta es, ¿qué diferencia de potencial
entre las placas ocasionará que la cuerda forme un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Es decir, el campo generado aquí, ¿cierto? Hace que se genere una diferencia de potencial y a su vez esa diferencia de potencial genera que esta partícula cargada o esta esfera cargada ejecute un ángulo de 30 grados. Entonces, básicamente es una condición de equilibrio. En ese instante quiere saber cuando esa partícula se ha movido y ha alcanzado un ángulo de 30 grados, pues dígame cuál es la diferencia de potencial en ese punto. Eso es básicamente lo que me están pidiendo aquí. ¿Ok? Entonces lo primero que hay que hacer es buscar los datos. Entonces tenemos la masa de 1.5 gramos, la llevamos a kilogramos. La distancia de separación de las placas son 5 centímetros, la llevamos a metros. Y la carga de la esfera, que es de 8.9 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cierto? Ya teniendo los datos, hay que analizar qué fórmulas nos sirven. Entonces, las fórmulas que utilizaremos son las siguientes. El potencial eléctrico entre placas, que básicamente es el campo eléctrico por la distancia, ya que el campo eléctrico entre las placas sabemos que es uniforme. ¿Okay? Ya eso lo hemos calculado anteriormente. La fuerza que actúa sobre esa carga, la fuerza que actúa sobre esa carga o esa esfera cargada, pues simplemente sería la ley de Coulomb. F igual a carga de prueba por campo eléctrico. Y el campo entre las placas, pues ya nosotros lo determinamos en las clases pasadas, era sigma sobre 2 epsilon sub 0. Ahí ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y por qué no aparece el 2? No aparece el 2 porque estamos considerando solamente un lado de la placa, no los dos lados. Por tal razón no aparece el 2. ¿Ok? Entonces, teniendo dicho todo eso, vamos a continuar. Entonces, para atacar ese problema, lo primero que vamos a hacer es analizar hacia dónde va el campo. Porque si analizamos dónde va el campo y sabemos que esta carga es positiva, pues podemos analizar hacia dónde va la fuerza eléctrica que experimenta esa carga. ¿Ok? Entonces, como mencioné antes, aquí sería densidad superficial positiva, densidad superficial negativa. Recordemos que las líneas de campo van de la carga positiva a la negativa y de manera uniforme. Por eso las líneas de campo son bien definidas. ¿Okay? Recordemos que, dicho de lo anterior, el mayor potencial se encuentra cerca de la parte positiva. ¿Okay? Porque incrementa en dirección contraria a la dirección del campo. Recuerden eso. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente, sobre la esfera con carga, hacer un diagrama de fuerzas. ¿Okay? Entonces, el diagrama de fuerzas sería algo como este. Diagrama de cuerpo libre sobre la carga. Entonces tendríamos la tensión de la cuerda y las componentes de esa tensión en Y y en X. En Y, si ustedes reparan, es coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo está siendo formado en el eje Y. Entonces tendríamos aquí un eje, de tal forma que es ejes paralelos con este eje y por lo tanto el ángulo de 30 grados aquí es el mismo ángulo de 30 grados acá. Es decir, aquí son 30 grados. Y como el ángulo se forma con el eje Y, por eso agregamos coseno de 30. Entonces, si la componente en Y es coseno, entonces la componente en X será seno. ¿Okay? Sin embargo, esta esfera cargada tiene carga positiva. Entonces vas a sentir una atracción hacia la placa negativa. Por eso dibujamos la fuerza eléctrica en esta dirección. Y como esa partícula o esa esfera cargada, perdón, tiene una masa, pues tiene un peso asociado. ¿Ok? Debido a la gravedad. Entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya con esto podemos obtener nuestras ecuaciones de la siguiente forma. Entonces lo primero que vamos a hacer son las condiciones de equilibrio. Esas condiciones de equilibrio son las siguientes. Las sumatorias de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y son iguales a 0. ¿Ok? Y usando eso, entonces debemos analizar cuáles son todas las fuerzas en X y cuáles son todas las fuerzas en Y usando nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tendremos lo siguiente. Tenemos que en X tenemos que en Y sería T coseno de 30 menos mg igual a 0, que serían las sumatorias de fuerzas en Y, y menos T seno de 30 más F,
que serían nuestras sumatorias de fuerzas en X. Aquí es menos porque el vector apunta en la dirección izquierda. ¿Ok? Aquí es positivo porque va en la dirección derecha. En el caso de Y, pues T coseno de 30 apunta hacia arriba, positivo, y el peso apunta hacia abajo, negativo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente resolver el sistema de ecuaciones. Para eso vamos a tomar esta primera ecuación que está acá, que son las sumas de fuerzas en el eje Y. ¿Ok? Y simplemente tomamos mg y lo pasamos del lado derecho, obteniendo esto. O podemos escribirlo de esta forma, donde hemos aislado T, la tensión. Ahora, vamos a tomar esa tensión y la vamos a sustituir aquí. ¿Vale? Si hacemos eso, entonces tendríamos algo como esto, donde simplemente hemos reemplazado el valor de T aquí. Luego lo que vamos a hacer es organizar términos, ¿cierto? Senos de 30 sobre coseno de 30 es tangente. Entonces tendría mg tangente de 30. Y ahora vamos simplemente a organizar y despejar la fuerza. Entonces la fuerza va a ser igual a masa por gravedad por tangente de 30. Ahora que vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar nuestras fórmulas. Entonces podemos reemplazar F como siendo el producto de la carga de prueba por el campo eléctrico. Y de aquí lo que vamos a hacer es despejar el campo. Entonces ya tenemos masa, gravedad, carga de prueba, tangente de 30. Esa masa la tenemos. La carga de prueba también la tenemos, que es 8.9 por 10 a la menos 6. Y la gravedad es un valor conocido. Entonces con eso reemplazamos y obtenemos esto acá. Y entonces metemos todos esos valores en la calculadora. Estos valores que están aquí. Ojo, tener mucho cuidado aquí con el tangente de 30, ¿cierto? En este caso yo les aconsejo utilizar la configuración DEC para que no tengan ningún problema. Y tenemos que el campo eléctrico es de 954 aproximadamente newton sobre coulomb. Ya con ese valor del campo y la distancia de separación entre las placas, podemos calcular el potencial eléctrico de la siguiente forma. Simplemente reemplazamos el campo aquí y la distancia. ¿Ok? Y obtenemos este resultado. Hemos reemplazado el valor del campo, 954 newton sobre coulomb, por la distancia en metros, 0.05 metros. Y eso me da una diferencia de potencial de 47.7 voltios. ¿Ok? Ahora, si queremos, podemos ir más allá, aunque no nos piden, pero calcular las densidades superficiales de carga. Y para calcular las densidades superficiales de carga, simplemente podemos utilizar el campo eléctrico, que ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Y el valor de la permitividad eléctrica del vacío, porque aquí no hay ningún material dieléctrico, eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí calculando las cargas superficiales, usamos esta expresión, que es básicamente una de nuestras fórmulas, despejamos sigma, reemplazamos los valores de epsilon sub 0 por el campo que ya hemos obtenido anteriormente, y eso nos da las cargas, las densidades superficiales de carga en cada placa. ¿Okay? Que es aproximadamente un 8.4 por 10 a la menos 12 metros cuadrados por coulomb. Entonces es un ejercicio bastante interesante porque combina aspectos de mecánica que vimos anteriormente, bueno, que ustedes vieron en sus cursos previos, y electrostática. Campos eléctricos combinamos también y combinamos potenciales eléctricos entre placas paralelas. Algo que será importante cuando veamos capacitores. Bueno. A continuación les voy a presentar dos tareas. Quiero que lo intenten hacer. Les voy a dar algunas ideas de cómo pueden hacerlo, pero tienen que hacerlo porque probablemente uno de estos ejercicios salga en el parcial. Entonces, es bueno que lo entiendan. Entonces, básicamente aquí tienen un potencial, ¿cierto? Y lo que van a hacer es simplemente calcular constantes, campos, eh, determinar por lo menos en qué punto se puede diseñar una línea equipotencial. Y para esto es muy sencillo.
tienen que utilizar esa fórmula que vimos al principio del campo eléctrico igual a menos el gradiente del potencial. Entonces, el gradiente es simplemente una derivada que va a actuar sobre X, sobre Y y sobre Z. Algo que ya yo creo que ustedes, eh, creo firmemente que ustedes tuvieron que haber visto en su curso de cálculo. ¿Ok? De tal forma, ustedes me van preguntando cualquier duda que tengan. Yo sé que ustedes pueden. Y el segundo ejemplo es también un ejemplo, un ejercicio bastante interesante, ¿cierto? Donde tenemos dos esferas, están cargadas y ellas interactúan. Entonces, sería bastante interesante que lo hicieran. Básicamente, usando conservación de energía sale, pero vayan, inténtenlo. Si tienen alguna duda, pues me envían fotos y de qué es lo que están haciendo o qué es lo que no entienden y yo los voy guiando. ¿Ok? Para finalizar, pues bueno, estos son los dos ejercicios que les dejo para que vayan practicando y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido en estas tres secciones. Eh, Debido a la coyuntura de nuestro país y del mundo, eh, pues es una oportunidad que ustedes tienen de ir aprendiendo desde sus casas de una forma segura, eh, y bueno, el aprendizaje de todos. Entonces yo espero que se pongan juiciosos y vayan practicando. A medida que yo voy adelantando videos de las clases, se las voy a ir agregando y ya después cuando terminemos el contenido de este segundo corte, pues les asignaré un taller que así me van a entregar. ¿Ok? Pero a medida que todo lo que hemos dado, todos los ejemplos, todas las tareas, son elementos que voy a utilizar para realizar el siguiente parcial. ¿Ok? Entonces, no siendo más, me despido de ustedes y tengan mucho cuidado y trabajen juicioso. Hasta luego.